Bien, pues entonces pasemos a la reflexión. Hoy quiero reflexionar con vosotros sobre el Salmo 119, que ya llevo varios domingos que me toca, varios días, hablando del Salmo 19. Hoy quiero hablar del versículo 174. Dice así: he deseado tu salvación, Señor, y tu ley es mi delicia. Y me podéis decir, hombre, un salmo tan chiquitito y vamos a reflexionar sobre él. Pues sí, cada parte de la palabra de Dios tiene mucha enseñanza. Y cuanto más profundicemos en ella y pensemos, más enseñanza nos dará el Espíritu Santo. Vale, para eso está Él, para explicarnos las cosas de Dios. Así que, como siempre, aquí, aunque reflexionemos un poco sobre este versículo 174, yo sigo recordando y recomendando, cuando lleguéis a casa, seguid meditando en él y veréis que el Señor os da más. Diréis, ¡ay, Antonio se olvidó de esto, no me dijo esto! Ya veréis. Bueno, aquí en este versículo hay dos dichos que me llamaron la atención. Y son las dos partes del versículo. Primer dicho, dice el salmista: he deseado tu salvación. No dice, me hace falta tu salvación, no. He deseado tu salvación. La deseo. Es como decir, la necesito. Así que primeramente vemos que él expresa su profundo deseo de tener la salvación de Dios. Porque él sabe que solo la puede obtener de Dios. Solo Dios es el que ayuda. Solo Dios es el que nos empuja, nos marca el camino, nos dice por aquí. Solo Dios. Y esto, pensando, nos sugiere que necesitamos una buena conexión con Dios. Necesitamos estar conectados con Dios. Solos no pintamos nada. Pero hablando de la salvación, porque decimos, es que es el salmista que dice, habla de la salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que expresan los salmistas a lo largo de todos estos salmos tan hermosos que tenemos en la palabra? ¿Qué quieren decirnos cuando hablan de la salvación? Encontré, investigando en esto, una definición o una explicación que creo que lo expresa muy bien. Veréis, dice: la salvación en los salmos es un concepto que abarca desde la protección inmediata en la vida diaria hasta la redención final del alma, siempre entendida como una obra de Dios para traer libertad, vida y gloria a su pueblo, proceso que culmina en la relación con Él a través de la fe. Todo lo que dice esto, ¿verdad? Todo lo que se dice aquí dentro. Pero, resumiéndolo, cuando los salmistas dicen, sálvame, Señor, de mis enemigos. Ay, mis enemigos me hicieron, dice el rey David, ay, que los enemigos me están faltando, me están atosigando, sálvame de ellos. Ahí está hablando de la salvación. Pero también cuando dice que él quiere estar, el salmista, con Dios en sus atrios, quiere estar en su presencia, ahí no es una salvación de enemigos, ahí es estar con Dios. Y esa es la salvación que nosotros entendemos primordialmente. Estar con Dios toda la eternidad. Así que deseemos la salvación de Dios. Que nos libre de los problemas presentes en este momento, pero que podamos estar con Él toda la salvación. Y paso al segundo dicho. Tu ley es mi delicia. Ay. Este segundo dicho nos hace referencia a la ley de Dios. Y aquí es probable, pensándolo, que el salmista no esté hablando de la ley como un conjunto de preceptos, un conjunto de mandamientos, un conjunto de obligaciones. No. Yo pienso que él considera la ley de Dios como una parte en su vida.
como una fuente de gozo y delicia, es como una necesidad que tenemos, que Dios nos guía a través de sus mandamientos, ¿verdad? No es solamente, ay, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso. Yo cuando me convertí, me decía yo creo que era un compañero, algunos compañeros, ahí te prohíben fumar, te prohíben beber, te prohíben ir al cine, te prohíben. No. Yo siempre les dije, no me prohíben. Lo que yo hago, de lo que Dios me dice, lo hago por amor a Él. Sí. Porque es que es justo. Es justo que yo haga las cosas por amor a Dios. ¿Por qué? Que Él me salvó. Lo hice en la primera parte del versículo. Hay también una definición que encontré que me gustó mucho y os la traigo. Define la ley de Dios como un camino de amor. Dice, en el anhelo del salmista por la salvación hay un deseo de cercanía con Dios. La ley, lejos de ser una carga, emerge como un brazo cálido que nos guía y consuela. Reflexionar sobre esta conexión nos invita a apreciar la bondad y el amor que envuelven cada enseñanza divina, recordándonos que nuestra búsqueda de salvación es en esencia una búsqueda de amor y propósito en Él. Fijaros, todo en el Señor pivota encima del amor. Él me libra, me da la salvación por amor. Me da una ley, me da unos mandamientos para guiarme. Lo define muy bien, dice, un abrazo, emerge como un abrazo cálido que nos guía y consuela. ¿Qué más queréis? Todo por amor. Y bueno, finalmente os recuerdo que todas estas palabras que el salmista nos da deberían de ser como las que nosotros damos a los demás. Si en el fondo de nuestro corazón se recoge esta ley, se recoge este amor de Dios, lo que nosotros daremos a los demás, ¿qué será? Amor, ¿verdad? Pues eso es lo que necesitamos, darnos amor unos a otros. Y bueno, para aprender los estatutos del Señor, para aprender sus caminos, tenemos la reunión, ¿sí o no? Es una parte. Pues entonces, atendamos, recojamos y apliquemos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, Señor, te damos gracias, Dios mío, por la Escritura, Señor. Te damos gracias por tus mandamientos, Señor, por tu amor, Señor. Padre, pedimos que tú ahora nos ayudes, Señor, a recoger toda esa enseñanza que hay en tu palabra, Señor, y a ponerla en la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer en 1 Corintios 12, seguimos con los dones del Espíritu. Y nos lo dice el apóstol Pablo, no nosotros, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis. No los podemos pasar por alto, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Y qué es eso? Bueno, pues el don del Espíritu es algo que Dios reparte a cada uno, como aquí dice en el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿no? El don espiritual es una manifestación del Espíritu y nos lo da para provecho, no nuestro, sino de la Iglesia, ¿no? Si buscamos quedar bien con algún don, si es que lo tenemos, sin duda, cada uno tiene un don diferente. En este caso estamos hablando de dones espirituales. No es un don cualquiera, es algo que va más allá de lo natural, es un don espiritual. Ya habíamos visto varios. Uno, por ejemplo, dice, a este les daba por el Espíritu palabra de sabiduría.
lo vimos el otro día, a otro palabra de ciencia o de conocimiento, que es lo mismo, según el mismo espíritu, a otro fe, por el mismo espíritu, también lo vimos, y a otros dones de sanidades, también lo habíamos visto por el mismo espíritu. Y hoy toca otro, que dice a otra persona, a otro creyente, perdón, el hacer milagros. Ay, amigo, en un terreno así un poco difícil nos hemos metido, ¿verdad? Porque el milagro es algo extraordinario, ¿eh? Yo lo que queremos compartir hoy podríamos titularlo el don de milagros, ¿eh? El otro día se había titulado los dones de poder, pero dones de poder hay más. Habíamos dicho dos, la fe y habíamos dicho las sanidades, ¿verdad? ¿Dones de poder de quién? Nuestros, no. Don, poder de Dios. Amén. Siempre que hablamos de poder es poder de Dios, no poder nuestro. Si buscamos poder, nosotros estamos listos, ¿eh? No estamos obrando bien. Estamos obrando con orgullo, ¿eh? Y el orgullo es lo contrario a la humildad. Dios quiere un pueblo humilde, ¿eh? Un pueblo que reconozca sus fallos, sus limitaciones. Pero si tú te centras solamente en las limitaciones, nunca vas a ver milagros. Es decir, se necesita fe, ¿verdad? Se necesita buscar la gloria de Dios, se necesita tener preocupación por la Iglesia. Yo no sé tú si tienes preocupación por la Iglesia. Entendemos la Iglesia como el conjunto de creyentes, ¿verdad? No el edificio. Eso es lo de menos. El templo es lo de menos. El templo físico, ¿eh? Porque Dios nos dice que somos un templo espiritual, tú y yo. Somos un templo espiritual para el Señor. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Y el templo te lo puedes llevar a casa. El templo de Dios quiero ser yo también. Sentirte en mí, dentro de mí. Morir de veras al mundo que tan lejos me lleva de ti. Dice una canción, ¿verdad? Otro día la cantaremos. Dios se mueve en la dificultad también. Amén. Por eso necesitamos milagros, porque Dios se mueve en medio de la dificultad. Y la definición bíblica de un milagro sería algo así, ¿no? Como esto que voy a decir, un acontecimiento, algo que sucede, que involucra la acción directa y poderosa de Dios, pero que trasciende las leyes ordinarias de la naturaleza y rompe las expectativas comunes del comportamiento, es decir, hay cosas que suceden porque tienen que suceder, son normales en el comportamiento humano y en el comportamiento del mundo, pero esto va desafío, es un desafío el milagro. ¿Por qué? Porque rompe toda expectativa humana. Un milagro es un suceso extraordinario que solo puede atribuirse a Dios, porque Dios es sobrenatural, por eso no lo vemos. Dios trasciende nuestros sentidos materiales. No lo vemos, pero Él está ahí. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Sobre
lo natural, sobrenatural. Y Él ha intervenido en la historia humana. De manera informal, pues podríamos señalar que la palabra milagro se usa a menudo para hablar de cualquier cosa que sea beneficiosa, pero que al mismo tiempo sea poco probable por las leyes naturales. Por ejemplo, sobrevivir a un desastre natural podemos considerar un milagro, o simplemente una casualidad. Algunas coincidencias también las podemos ver como milagros. Yo diría que Dios interviene en cada suceso de nuestra vida. Amén. No suceden las cosas porque sí. Dios está detrás, al control. Y los milagros, precisamente lo que pretenden es que las personas crean. Que tú creas, pero sobre todo que los que no creen, crean. Amén. No es muy frecuente un milagro, pero un milagro puede ser realizado directamente por Dios o a través de una persona. Por eso habla de don a otro. Dice que el Espíritu le puede dar el hacer milagros. Hay una tendencia de la cristiandad, de los cristianos, que dicen que los milagros se acabaron en la era apostólica. Es decir, cuando los apóstoles murieron, pues dejó de haber milagros. Que el apóstol Pablo habla aquí de milagros, pero que esos milagros fueron para aquella época. Por ejemplo, vamos a hablar de milagros de la Biblia. Uno de los milagros más grandes es la creación del mundo. Hay gente que se ríe y dice, esos venimos de la evolución. Pero nosotros creemos que Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Amén. Hay quien dice que la ciencia es lo contrario a la fe, y no estoy de acuerdo para nada, porque la fe puede ser apoyada con datos científicos. ¿Podemos probar que Dios creó el mundo? No. Si nos somos honestos, podemos decir que no. No podemos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fe. Y fijaos que la Biblia no dice, no trata de defender que Dios creó el mundo, porque ya da por hecho que Dios creó el mundo. Podríamos ver todo eso de la teoría de la evolución, ¿verdad? Todos los argumentos en pro, en contra. Nosotros somos creacionistas. ¿Por qué? Porque creemos que Dios creó el mundo. No es fanatismo, es fe. De igual forma, hace falta fe para creer que la evolución produjo todo lo que hay ahora. Eso es una cuestión de fe. Porque no hay nada demostrado, por mucho que algunos científicos pretendan, no hay nada demostrado. Hay eslabones de la evolución que no pueden, no hay, o sea, hay tal separación entre algunas cosas y lo humano que no es posible que... Pero claro, ¿cómo dices que Dios, cómo niegas que Dios existe? Si crees
que Dios ha creado el mundo. Es una cuestión de fe, ¿vale? Igual de asombroso es el milagro de que Jesús se haya vuelto un ser humano, que haya venido en forma de ser humano. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios, gracias porque lo hizo. Si no lo llega a hacer, ay Dios mío, ¿qué iba a ser de nosotros? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se aposentó, puso su habitación entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, nos dice en Filipenses 2:7, ¿verdad? Haciéndose ¿qué? Semejante a los hombres. Tomó forma de ser humano. Y qué decir del milagro de la resurrección, ¿verdad? Nos dice, con respecto a nosotros, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Los que creemos que levantó, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Lo creemos? Sí. ¿Verdad que sí? La Biblia revela distintas formas de milagros. Por ejemplo, cuando Dios paró el sol en Gabaón, con Josué, ¿os acordáis? El libro de Josué. En Josué 10 dice que para que la batalla fuese ganada, Dios paró el sol y las horas se pararon en aquel momento. Eso es un milagro. Por ejemplo, otro, la apertura del Mar Rojo, el cruce del río Jordán. Se abrió el río, quedó en seco, pudieron pasar hasta que pasaron todos y el río se volvió a cerrar. Eso es un milagro. Y qué decir, por ejemplo, de la burra de Balaam, ¿verdad? Que es conocida. Ante la terquedad de Balaam, porque querían Balac, el rey Balac, lo contrató para que maldijese al pueblo de Dios. Y el ángel de Dios, durante 3 ocasiones, se le puso en medio. Y la burra lo veía, pero Balaam no. Y la burra se paraba, así por 3 veces, hasta que tan terco era Balaam que Dios hizo que la burra hablase. Abrió, dice, la boca del asna y le dice el asna a Balaam: ¿qué te he hecho para que me azotes 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. ¿O qué decir de Eliseo? Que cuando se le cae un hacha en el agua, y
el dueño del hacha dice: ¡ay, Señor mío, que era prestada! Entonces, Eliseo cogió oro y el hacha flotó. Un hacha es muy pesada, ¿no? Los que conocéis las hachas sabéis que el hacha es muy pesada. O cuando Naamán fue curado de la lepra, o cuando Jesús sanó a 2 ciegos. Y en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, como vimos ahora, hay más. Se dice que Jesús hizo sobre unos 37 milagros, ¿no? Cuenta el Nuevo Testamento. Milagros de sanidad, milagros sobre la naturaleza, parar el viento, el vendaval, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? ¿Se cerraron ahí los milagros? Pues no. Históricamente hay evidencias. A principios del siglo XX, especialmente en el avivamiento de la calle Azusa, suena raro seguramente, la calle Azusa, en el año 1906, en Los Ángeles, California, pues un grupo de creyentes, un predicador, entre ellos que tenía este don, pues alquilaron un local que era cuadrado, ¿no? Bueno, rectangular, pero si veis una foto de él, parecía un bloque de estos, un bloque. Y entraban en él y estaba todo en ruinas, porque habían estado antes allí una misión evangélica, pero la tuvieron que dejar. Entonces estaba toda en ruinas. Esta gente pues la restauró, y empezaron a ver allí pues milagros, sanidades, la gente hablaba en lenguas. Y otro día, tal vez podamos ver detalles del avivamiento de la calle Azusa. Los comportamientos eran muy estrafalarios. Si lo viéramos hoy en día con nuestra mentalidad de ex-católicos, nos escandalizaríamos. Y muchas iglesias evangélicas tradicionales se escandalizarían, porque se veían cosas realmente extravagantes. Gente que se caía al suelo, pero no porque la empujaran ni nada, ¿no? Simplemente estaban orando y tal, y ¡blum!, se caían al suelo. El poder de Dios puede hacer esas cosas tan extravagantes, ¿no? Si nosotros no somos así, es por, precisamente la mentalidad católica reinante en este país nos impide, pues, ser extravagantes, ¿no? No deberíamos serlo. Incluso el tocar las palmas. Yo recuerdo que antes, sobre todo, lo hacíamos, y ahora también. Cuando viene gente, por ejemplo, hay un acto, imaginaos, la presentación de un niño, pues no se toca las palmas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí entra un católico y dice: estos tíos están un poco majaretas. Tenemos que hacernos un poco judíos a los judíos, es decir, nos tenemos que amoldar un poco a la mentalidad de nuestra
entorno, ¿verdad? Eso no quiere decir que nos convirtamos a ellos, pero sí tratar de adaptarnos para que no se sientan violentos, ¿vale? Otros líderes a lo largo de la historia en el siglo XX, como Kathryn Kuhlman, yo creo que a más de uno le suena Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman entraba en un autobús y la gente se sanaba. Tan extraño era el fenómeno que no sé si os acordáis de un programa que había de un hombre que se llamaba Jiménez del Oso. Jiménez del Oso trataba pues, cosas paranormales, es decir, que no entraban dentro de lo normal, cosas espiritistas incluso, ¿no? Bueno, pues este hombre hizo un análisis de Kathryn Kuhlman y decía cómo era posible que de ella emanara aquel poder. No lo entendía, nadie lo entendía. El poder de Dios sanando a las personas. Igual Oral Roberts, también en la India. Él oraba porque decía, es que aquí nadie cree, es imposible. Y Oral Roberts empezó a orar y Dios lo usó en sanidades, mucha gente empezó a creer. ¿Y qué decir del avivamiento de Indonesia, del que hablamos también el otro día un poco? El avivamiento de Indonesia ocurrió en 1965 hasta el año 1970 y estaba liderado por el evangelista Mel Tari, un oriundo de Indonesia. Como sabéis, Indonesia está en Asia, pero muy para allá, debajo de la China, debajo de Vietnam y toda esa zona, y encima de Australia, ¿verdad? Bueno, pues en la isla de Timor, que es una de las islas de Indonesia, y después se extendió a más puntos del país, Mel Tari y su equipo empezaron pues a predicar el Evangelio. Y se dice que tal milagros, todo lo que sucedía era tal que lo compararon casi a un nuevo capítulo de Hechos de los Apóstoles. Bueno, me parece, en fin, a mí no me gusta, ¿no?, que se diga esto, porque la Escritura no hay nada que añadirle, ¿verdad? Pero fijaos hasta qué punto, y vamos a leer ahora, voy a leer para que este Mel Tari escribió un libro que se titula Como un viento recio y en él explica todo lo que sucedió en aquella época y vamos a ver un poquito, ¿no? Un poquito o muchito, ya veremos, ¿vale? Lo que dé tiempo. Dice así él, porque lo relata en primera persona. Dios realizó muchos milagros por medio de nuestros equipos. Él tenía un equipo de gente con él, ¿no? Él era un evangelista, los demás pues también. Evangelista nos referimos no evangélico solo, sino a alguien que tiene ese ministerio de predicar el evangelio con muchísima carga, y bueno, con ese ministerio que es tan especial, ¿verdad? Bueno, pues dice, Dios realizó muchos milagros por medio de nuestros equipos, demostrando que es tan poderoso hoy como lo fue en el primer siglo. Recuerdo de qué manera uno de los equipos se trasladó a un pueblo para predicar el Evangelio. El sacerdote pagano les dijo, no puede predicarnos acerca de Jesús, pero queremos decirles que hemos conocido al diablo desde hace varias generaciones.
Si queremos la sanidad, el diablo nos la da. Si queremos lluvia, el diablo manda lluvia. Todo lo que queremos, el diablo nos lo da. También tenemos nuestra propia Biblia. Nuestros dioses nos satisfacen todas nuestras necesidades según sus riquezas. Qué animoso, ¿verdad? El panorama. Dice, naturalmente no tienen una Biblia verdadera como la nuestra, dice, continúa diciendo el Meltari, pero han escrito muchas experiencias extraordinarias y manifestaciones del diablo y rinden culto en virtud de esas manifestaciones y experiencias. Continúa diciendo el sacerdote pagano, si ustedes nos hablan de un nuevo Dios, que Él demuestre que es más poderoso que nuestros dioses, le dijo el sacerdote a nuestro equipo de predicadores. El equipo, dice él, Meltari, no sabía qué hacer, de manera que todos oraron y pidieron la ayuda de Dios. Y Dios les hizo entender. Decidle a la gente que si quieren que su Dios se manifieste a ellos y que muestre que es más poderoso que sus dioses o demonios, que se reúnan y yo me manifestaré a ellos. Luego los miembros del equipo le dijeron al jefe de los sacerdotes paganos, reúne a tu pueblo y diles que vengan a ver lo que ocurrirá. El sacerdote pagano se entusiasmó, se puso todo contento, quería ver si el Dios de los cristianos podía manifestarse. Se congregaron unas 1000 personas con el jefe de los sacerdotes paganos delante. El equipo, formado por creyentes, se había colocado frente a ese público también. Estos creyentes sencillamente levantaron las manos y dijeron, Dios, tú nos has hecho entender, dices en tu palabra que salgamos y prediquemos el Evangelio. Tú nos has dicho que muchas señales seguirán a los que creen, que en tu nombre serán echados fuera demonios. Dios, esta gente reunida aquí quiere que te manifiestes, que demuestres que eres más poderoso que sus demonios. Ahora, en el nombre de Jesús, sujetamos y echamos fuera todo poder demoníaco que ha dominado estos pueblos y a esta gente durante muchas generaciones. Por la sangre de Cristo derramada en el Calvario, expulsamos a estos demonios en el nombre de Jesús. Después de esta sencilla oración, continúa diciendo nuestro narrador, dijeron simplemente amén. Y se miraron unos a otros y dejaron que Dios realizara su labor. Y fijaos el pensamiento de él. Dice, como vosotros sabéis, esta vida cristiana es sencilla. Si fuese complicada, nosotros que vivimos en un país pagano, está hablando de Indonesia, no podríamos habernos convertido al cristianismo. Cuando la Biblia dice algo, lo recibimos tal cual es, lo creemos, descansamos, sonreímos y dejamos que Dios realice la labor. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesús, por la sencillez del Evangelio. Y dice, cuando leemos Marcos 16, comenzamos a preguntarnos por qué este pasaje no se encuentra en muchos de los antiguos manuscritos. Marcos 16 es ese que dice, creerán en... a ver, espera. Es que no quiero decirlo así, quiero que sean las palabras exactas, pero es un pasaje muy conocido.
dice en Marcos 16, nos habla de milagros y cosas por el estilo. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces él dice, comenzamos a preguntarnos por qué este pasaje no se encuentra en muchos de los antiguos manuscritos. Así que comenzamos a ahondar allí, y la estudiamos 10 años y decimos, este manuscrito lo tenemos y aquel no, de manera que debemos meditar antes de tomar una decisión. Nosotros en Indonesia, dice, no somos lo suficientemente inteligentes como para hacer eso. Los misioneros nos trajeron el libro negro, es decir, la Biblia, y nos dijeron que toda la Biblia constituía la palabra de Dios y que debíamos creerla. Así fue que la creímos. Y si fuimos tan tontos para creer como para creerla, Dios usó aún nuestra tontería para su gloria, porque su poder nos demostró que su palabra era la verdad. Alaba a Dios porque a pesar de lo que los eruditos en los Estados Unidos dicen respecto a algunos versículos, nosotros en Indonesia hemos experimentado todas las cosas que se hayan escritas en Marcos 16 por el poder de su Santo Espíritu. Y continúa diciendo más adelante, el equipo evangelístico, en este pasaje que hemos leído de este suceso, ¿no?, del sacerdote pagano, dice, el equipo evangelístico se quedó sentado allí esperando. Se miraban los unos a los otros, sonreían y alababan a Jesús. De pronto el jefe de los sacerdotes paganos comenzó a temblar y empezó a llorar. Y luego dijo, hermanos, señores, quiero recibir al Dios de ustedes, al Señor Jesús, ahora mismo. Se trataba de una transformación tan repentina, dice Meltari, que los miembros del equipo evangelístico no sabían qué decir. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de idea, Señor?, dijo uno de los del equipo al sacerdote. Jesús es más poderoso que los diablos, contestó. Y el chico le dijo, ¿cómo lo sabe? Le preguntó uno de los miembros del equipo evangelístico. Y dice, soy un sacerdote pagano, he hablado con los demonios, conozco a muchos de ellos por su nombre. Y comenzó a llorar y no podía dominarse. ¿Qué le pasa?, le dicen. No sabemos lo que ocurre, dijo uno de los miembros del equipo evangelístico. Sí, dice el sacerdote pagano, yo lo sé. Porque cuando ustedes oraron en el nombre de Jesús y sujetaron a todos los poderes demoníacos aquí y les ordenaron que se fueran, ¿saben lo que ocurrió? Y dicen, no sabemos qué ocurrió, díganoslo usted. Y le dice, sí, les diré. Vi con mis propios ojos y oí con mis propios oídos al poder demoníaco que ha gobernado este pueblo. Todos se juntaron uno por uno, del mayor al menor, y huyeron gritando, Jesús, no nos deja estar aquí. Debemos irnos porque Jesús quiere a esta gente. Jesús debe de ser, dice el sacerdote pagano, Jesús debe de ser un Dios tremendo,
quiero conocer a Jesús. Los creyentes respondieron sencillamente, si quieren recibir a Jesús, les señalaremos el camino. Y así fue que abrieron la Biblia y con sencillez les demostraron de qué manera aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y así lo hizo de inmediato el sacerdote y otros lo imitaron al instante. Un montón de gente parece ser que se convirtió. Dice, en el pasaje, continúa diciendo este hombre, Meltari, en el pasaje de Marcos 16, 18, leemos lo siguiente, tomarán en las manos serpientes. Esto demuestra, dice, el poder del creyente sobre el reino animal. Y si tenéis un poco de paciencia, os voy a leer esto porque creo que nos puede dar luz, ¿no?, de lo que pensaban ellos, ¿no? Dice, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, tenéis poder sobre el reino animal, señoread sobre él. Pero cuando el hombre cayó en pecado, perdió la autoridad sobre el reino animal. A veces un perro lo muerde porque no lo respeta como creación superior de Dios. Dice, alabo a Dios por la confianza en el Señor Jesucristo que nos ha devuelto esta autoridad. Quizá ustedes, dice, en los Estados Unidos no necesitan esta autoridad. Viajan en coches, trenes y aviones, pero nosotros vivimos en la jungla, de manera que necesitamos autoridad sobre los animales. A veces nos encontramos con cocodrilos, tigres o serpientes venenosas. Muchas veces hemos dicho, serpiente, quédate ahí porque quiero pasar. Y esa serpiente se detiene y pasamos, y la serpiente no nos molesta nunca. ¿Por qué? Porque Dios nos ha concedido el poder sobre el reino animal. En mi país hay muchos escorpiones. La picadura de un escorpión es muy dolorosa, pero les repito que los creyentes tienen poder sobre el reino animal. Si el escorpión los pica, oraremos en el nombre de Jesús y el dolor desaparece. Ni los escorpiones ni otros animales deben molestarnos, puesto que somos creación superior de Dios. Esos animales deben respetarnos como nosotros debemos respetar a Dios. Gracias a Dios que nos ha restaurado esa autoridad que teníamos sobre el reino animal. Mi hermana y un hermano en el Señor trabajan en la obra de Dios en las junglas de Sumatra, es decir, Indonesia. Muchas veces tenían que cruzar ríos. Cierto día, este hermano en el Señor se propuso cruzar el río. No sabía nadar y el agua le llegó a la cintura, puesto que era época de inundaciones. Los mahometanos y paganos, dice él, se quedaron en la orilla riéndose. Ja, 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 dijeron, te ha llegado el día de morir. Y mientras luchaba por cruzar el río, se le acercaban los cocodrilos para tragárselo. Cuando se encontraba más o menos a 1 metro de distancia, estaban listos para usar la cola para aplastarlo. Cuando el cocodrilo hiere con su cola, puede hasta partir una canoa en dos, de manera que el hombre no tiene poder alguno para defenderse. De repente este hermano recordó lo que decía Marcos 16, 18. Y allí en medio del río dijo, cocodrilos, en el nombre de Jesús, váyanse de aquí. Los cocodrilos se acercaron un poquito más, pero luego, repentinamente, viraron en redondo y se alejaron. Los mahometanos y los paganos en la orilla del río dijeron, nunca hemos visto nada parecido. Los cocodrilos le obedecen. El cocodrilo es uno de los más... Continúa diciendo, el cocodrilo es uno de los animales más estúpidos del mundo. Tiene un cerebro pequeñísimo.
Es más fácil hacer obedecer a un perro o a un gato que a un cocodrilo. Pero quiero manifestarles que cuando Jesús les habló a los cocodrilos, le entendieron y se alejaron. Una vez más, los paganos vieron la manifestación del poder de Dios ante sus propios ojos. Aquellos que presenciaron este acontecimiento acudieron a Jesús. El veneno se vuelve inofensivo. La palabra de Dios dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Este es otro milagro distinto, ¿no? Dice, cierto día Dios nos hizo entender que visitásemos a un cierto pueblo en la selva. Es un lugar muy terrible, cerca de Cupán, nuestra capital de Timor. Y cuando le dijimos a la gente que nos trasladábamos allí, apenas podían creernos. ¡Ah, no!, nos dijeron, si vais allí, os matarán. ¿Por qué? Porque en ese lugar la gente practicaba toda clase de brujería y hacían diferentes venenos. Si la gente se detenía allí para pedir un vaso de agua, la envenenaban. Tali, tan pronto como bebían el agua, le dicen a él, Tali, tan pronto como bebían el agua, morían. De manera que la gente nos rogaba que no fuésemos allí a predicar el Evangelio. Pero Dios le dijo a mi hermana y a mi cuñado y a mí y a otros 4 más que íbamos a ir. Si morimos, moriremos porque Dios nos dijo que fuésemos allí, replicamos. Pero en realidad estábamos muy asustados. Luego Dios nos recordó el versículo que dice, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Cuando llegamos al pueblo, lo primero que hicieron fue darnos alimento y algo para tomar. Y todos nos miraban. Dice, estábamos muy asustados. Pero confiamos en Jesús y comimos, porque habíamos andado varios kilómetros y teníamos hambre. Después de terminar de comer, comenzamos a predicar el Evangelio. Pasaron varias horas. Cuando terminamos la reunión, un hombre se nos acercó. Señor, usted debe de tener poder en su vida, me dijo. No tenemos ningún poder, le contestamos. Se está burlando, me dijo. Le respondimos, no tenemos ningún poder, somos seres humanos como usted. No, nos dijo, no les creo. Si no tienen poder, luego algo muy grande debe haberlos protegido. Bueno, dice este protagonista del libro, ¿qué nos quiere decir? Y dice la persona, cuando ustedes vinieron, yo puse el veneno más fuerte que tenemos en sus alimentos. También hace falta maldad, ¿eh? Debieron haber muerto en 3 minutos, pero los observé. Después de 3 minutos nada pasó, y ahora después de 2 horas nada les ha ocurrido. Ustedes deben tener mucho poder, o un poder que los protege. Y comprendimos entonces lo que nos quería decir y le replicamos, sí, poder de Dios que está con nosotros. ¿Qué es eso?, me contestó. Yo quiero ese poder. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntaron muchos de los paganos que se habían congregado en el río. Y dicen, formamos un equipo evangelístico que ha salido a predicar el Evangelio, dijo uno de los creyentes. ¿Y a dónde van?, les preguntaron. Vamos al otro lado del río y el Señor nos hace entender que lo debemos cruzar ahora, contestó uno de los miembros del equipo.
No lo hagáis, dicen los paisanos. Si procuráis cruzar, vais a perder la vida, porque sin duda os ahogaréis. Y dice uno de ellos, el Señor dice en su palabra que seamos prudentes como serpientes. Y ellos, a pesar de lo que dijo este hombre, que fueran prudentes, estaban convencidos. Fijaos, yo creo que tenían este don de milagros, porque si no, no se explica. Dice, si cruzáis el río y si vosotros os ahogáis, ¿quién servirá al Señor? Es mejor que esperéis 2 o 3 días. Cuando la inundación haya bajado, les ayudaremos a cruzar, dijeron los paganos. No, Dios nos ha dicho que crucemos ahora, o nos hizo entender, ¿verdad? Respondieron los miembros del equipo evangelístico a la multitud. Pero los miembros del equipo vacilaban aún un tanto. Mi cuñado y mi hermana se quedaron allí y no sabían en realidad qué hacer, porque sus amigos les decían, no crucéis ahora, no crucéis. Y en ese momento uno de mis primos dijo, el Señor se está manifestando en mi corazón. Miembros del equipo evangelístico, si queréis escuchar el consejo de los hombres, quedaos ahí, pero yo quiero seguir a Dios y obedecerle ahora mismo. Dios nos ha hecho entender, para esto hay que estar muy seguro, no se puede hacer a la ligera. Dios nos ha hecho entender que crucemos ahora mismo y así debemos hacerlo, ahora mismo, no debemos esperar. Y bueno, nosotros, unos cuantos se quedaron en la orilla y dice que al dar el primer paso, el agua le llegó a un lugar de la pierna entre el tobillo y la rodilla. Al dar el segundo paso, el agua estaba en el mismo lugar. Y al dar el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto paso, el agua seguía en el mismo lugar. Cuando llegó al medio del río, en donde se suponía que debía haber unos 10 metros de profundidad, el agua no le llegaba ni siquiera a la rodilla. Y mi primo, de pie en medio del río, invitó al resto del equipo evangelístico diciéndoles, es mejor que vengáis ahora mismo, el agua es profunda. ¿Estás pisando el fondo o en la superficie?, le gritaron. Y dice el que estaba atravesando el río, yo no sé, pero me parece que es el fondo, estoy pisando el fondo. Y dice, y sin embargo todos sabían que el agua allí tenía 8 o 10 metros de profundidad. Y mientras lo miraban, parecía que estaba de pie sobre la superficie del agua. Y pues eso, pasaron al otro lado, ¿verdad? ¿Qué os parece? Extraordinario, ¿no? Pero, insisto, yo creo que es un don, ¿eh? Yo por lo menos no lo tengo, creo. Y ahora vamos a hablar por último de la multiplicación de alimentos. Otro milagro especial se produjo cuando el primer equipo evangelístico salió a predicar el Evangelio. Los creyentes llegaron a un pequeño pueblo llamado Nikiniki, a unos 25 kilómetros de nuestra ciudad de Soe. Para esa época el Señor había usado este equipo para que muchos se convirtieran. Como es la costumbre, los miembros del conjunto evangelístico fueron a casa del pastor para quedarse con él.
El equipo estaba formado por unas 20 personas. Uno de los creyentes le dijo a la señora dueña de la casa: señora, ¿es verdad que usted tiene 4 mandiocas en su alacena? Y dice ella: sí. Bueno, pues debe cocinarlas. Y dice: ¿para 20 personas? Y entonces la tía, que era creyente, dijo: no sé qué hacer, Señor, muéstrame. Y al mismo tiempo ¿qué pasó? Pues que mi tía fue a la cocina, encontró 4 mandiocas y no se acordaba exactamente del número, pero le habían dicho los del equipo: ¿usted no tiene 4 mandiocas? Y ella comprobó que efectivamente tenía 4, ¿no? Dice: pues las puede cocinar. Y después de haber cocinado la mandioca, el dirigente del conjunto evangelístico le dijo: le ruego que traiga agua para hacer té. Mi tía tenía suficiente azúcar y té para 2 o 3 tazas solamente, pero obedeció. Ponga el agua, el té y el azúcar en la jarra y prepárelo para que la gente beba mientras come la mandioca. Y ella obedeció. Luego formó una especie de pan de la mandioca hervida, lo puso en un plato y oró. El dirigente del conjunto evangelístico también oró. Después de orar, empezaron a repartirlos y también las tazas. Dice: a continuación Dios le dijo al dirigente del conjunto evangelístico, me hizo entender, más bien diría yo, dile a la mujer del pastor que debe partir la mandioca en pedazos y repartirla entre la gente hasta llenar los platos. Y ella pensó: pero esto es imposible, son 20 personas. Y el primer hombre que se presentó con el plato estaba muy contento. Voy a recibir algo de comer, pensó. Pero el hombre que ocupaba el último sitio en la fila, un buen amigo mío, dice, estaba bastante disgustado porque era muy comilón. Era un hombre corpulento. Más tarde le pregunté cómo se sentía y me respondió: estaba muy asustado. Oré intensamente y le dije: Señor, soy el último de la fila y solo hay un pan de mandioca. Solo recibirán una porción 3 o 4. Así que, Señor Jesús, es mejor que realices un milagro y te ruego que te acuerdes de mí, que soy el último de la fila porque tengo mucha hambre. Mi tía tomó el pan y lo partió. Y, bueno, imposible, ¿verdad? Sin embargo, empezó a repartir y seguía el pan. Y otra vez. Al final todos tuvieron pan. Y también tuvieron té. Tenía poquito, pero se multiplicó. No recuerda nada esto de la Biblia. Bueno, pues hasta aquí lo que yo tengo, o lo que tenemos, ¿vale? No sé qué os parece, pero nos hemos pasado bastante de la hora. Perdón. Y bueno, vamos a orar. Yo creo que Dios se puede mover de esta forma poderosa, pero Él es soberano y sabe cuándo y cómo y de qué manera. Pero lo que no podemos hacer es fingir una cosa que no sabemos si va a pasar, a menos que tengamos la fe para ello. Fijaos que nos movemos por la fe. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por estos ejemplos históricos
que nos dan a entender que los milagros todavía suceden. Queremos poner en tus manos este don, decirte que nos gustaría ver cosas así, pero también sabemos que tú lo permites siempre y cuando se necesite y siempre y cuando tu gloria sea manifestada. Señor, no nos cerramos a esto y creemos que tú te puedes mover en nuestra vida y pedimos que así sea, si tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero, por último, decir una cosa que me pasó a mí. Iba por una carretera, perdona, Jonathan, que te hice levantar. Venía de Vigo, trabajaba allí en aquella época, y venía de Vigo y iba detrás de un camión, ya lo conté hace años, y resulta que ese camión llevaba unos arcos así que tienen los camiones que tienen un toldo para la carga. Bueno, pues uno de ellos se desprendió. Yo iba detrás del camión. ¿Y qué pasó? Vi cómo esto se desprendía, caía enfrente de mí y justo yo no, ni frené ni nada, no podía frenar. Y hizo así, plum, y me pasó por encima. Y yo di gracias a Dios porque dije, madre mía, si me llega a dar, me mato. Y así fue, ¿no? O sea, yo para mí que fue, yo eso lo atribuyo al milagro, ¿no? Del Señor. O sea que pueden pasar cosas, ¿no? Otra hermana hace años recuerdo que vio un ángel, yo le creo, le dijo, le dio una visión que después se cumplió. Es decir, Dios puede moverse en medio de nosotros. Amén. Y bueno, podría seguir contando más cosas, pero el tiempo se nos echa encima. Quizá otro día. Amén.